muchas guerrillas en Centroamérica, en Guatemala, en El Salvador, en Colombia, porque en todos estos países habían dictaduras y el camino que se miraba posible para acabar con ellas era la guerrilla y la lucha armada. En el caso de Nicaragua, Somoza había llegado, el primer Somoza, desde 1937. Entonces, cuando estamos hablando de los años 70, ya tenía casi 40 años de estar el somocismo dominando Nicaragua. ¿Cómo? Con la fuerza de las armas, con la guardia, pero también con complicidad con el gran capital y por supuesto con el respaldo de los gringos, que habían hecho mucha presencia continuada en Nicaragua. Entonces, con esa organización guerrillera, yo siempre seguí trabajando en los barrios, en las comunidades. Pasé a la clandestinidad, trabajé en el norte de Nicaragua, en organización. Después caí un año presa, nos descubrieron y me capturaron. Fui torturada por la Oficina de Seguridad de Somoza. Y cuando salí de la cárcel ya me asignaron la responsabilidad del trabajo en la capital, en Managua, y de ahí ya vino la época de las insurrecciones. En Nicaragua llegó un momento en que era tal el repudio a la dictadura de Somoza que realmente todo el pueblo se involucró. ¿Y cómo era el involucramiento? En apoyo, en tareas de apoyo. Porque en el año 1978, en enero, asesinaron al director del diario La Prensa, que había sido un hombre que su tarea era hacer denuncias constantes a través del periódico de todas las atrocidades que hacía la dictadura. Entonces la dictadura no quería, repudiaba al diario La Prensa, y en enero de 1978 un grupo de sicarios lo asesina. Y a partir de ese asesinato, como que ya no quedó ningún sector que quisiera apoyar a la dictadura de Somoza. Aún los empresarios se pusieron en huelga casi un mes cuando se dio ese asesinato, y a partir de ese momento Nicaragua se mantuvo en permanente movilización, huelgas estudiantiles, huelgas de hambre de los presos, de las madres de los presos políticos. En agosto hubo un gran operativo militar para liberar a 60 presos políticos. Después vinieron insurrecciones que no dieron el resultado, la gente se tuvo que replegar, y en el 79 a través de insurrecciones se huyó Somoza. El 17 de julio de 1979, y la guardia, el ejército de Somoza se derrumbó. Y los guerrilleros y todo el pueblo entró triunfante a la capital, un día histórico, y se inició la revolución sandinista, que dilató 10 años, porque después tuvimos que librar una guerra contra la contrarrevolución, y después hicimos elecciones, y el Frente Sandinista perdió las elecciones. En 1990 entregamos el poder por la vía democrática, después de que lo habíamos tomado por la vía armada. Pero eso fue visto como un gran avance democrático, porque no suele suceder que quienes llegan al gobierno por la vía armada lo entreguen por la vía democrática. Y vinieron después 3 gobiernos totalmente neoliberales: el de 1990, el de 1996 y el del 2002. Y entonces el Frente Sandinista pasó a la oposición. Pero lamentablemente en ese periodo se produjo una gran mutación. Daniel Ortega
se convirtió en un caudillo, primero del Frente Sandinista, yo digo un dictador primero del Frente Sandinista, fue excluyendo a todo el que no se le subordinaba. Él había sido presidente, en 1984 fue electo presidente y su periodo terminó en 90. Y él era además secretario general del Frente Sandinista. Entonces, por una serie de factores que no les puedo explicar porque es una larga historia, ¿verdad? Pero sí, comenzó ahí, algunos dicen que ya había comenzado antes, que la misma revolución había hecho algunas cosas no tan bien, es verdad. No, por ejemplo, se cometieron errores en la relación con las comunidades indígenas. Cuando triunfó la revolución, la mayoría teníamos como 20, 25 años. Yo en lo personal tenía 25 años, pero el promedio éramos como de 20 y 22 años los guerrilleros. Yo creo que de alguna manera también eso nos ayudó, ¿verdad? No tuvimos la sabiduría de hacer todo como debía ser. Se cometieron errores, pero se hicieron cosas muy lindas con la revolución, como la cruzada de alfabetización, reforma agraria. Se hicieron cosas muy lindas que no le gustaron a los gringos, y el que estaba además era Ronald Reagan, que es un tipo súper reaccionario, y él se propuso acabar con la revolución y financió y armó a la contrarrevolución, y todo eso debilitó ese proyecto hermoso. Pero quiero volver a que desde el 90 hasta el 2006 hubieron 3 gobiernos neoliberales, y en ese periodo esa organización guerrillera revolucionaria con postulados transformadores fue quedando, digamos, como prisionera de un liderazgo que empezó a pensar en función de poder por el poder mismo. No el poder para hacer transformaciones para las grandes mayorías. Uno aspira o debe aspirar a llegar al gobierno, a llegar a puestos de poder, pero para hacer cosas. El revolucionario, el militante de izquierda es portador de valores que o vamos a llegar al gobierno, o vamos a llegar a la asamblea, o vamos a llegar a la gobernatura o a las alcaldías, pero con un programa, con una propuesta para transformar las cosas y mejorar las condiciones de las mayorías que son excluidos de los gobiernos de derecha en su mayoría. Pero eso mutó, eso es lo que cambió, lo principal, porque el propósito era llegar al gobierno a como sea, no importa si el programa ya no diga lo mismo o vaya orientado en otra dirección. Tanto así que hizo un pacto, un arreglo mafioso con el presidente Arnoldo Alemán, que es liberal, que venía del somocismo, de ese somocismo que habíamos derrotado, y llega este presidente liberal en el año 1996, gana las elecciones, empieza el periodo 97, y Daniel Ortega hace un arreglo con él, se entienden entre los dos. Ya Ortega como el caudillo del Frente Sandinista y el otro como el caudillo de los liberales, y se entienden y se amarran. A veces hay que hacer arreglos con gente de diferentes posiciones ideológicas, eso no es vetado. El asunto es cuáles son los contenidos, qué dicen, para qué son esos acuerdos. Si esos acuerdos son para tratar de resolver un problema que aqueja al país o algún tema que tenga que ver con la soberanía, no está mal hacer acuerdos. El problema es que esos acuerdos fueron para repartirse las instituciones. La Corte Suprema de Justicia, de 16 miembros, 8 miembros los ponía Arnoldo Alemán, 8 Daniel Ortega. Entonces los magistrados respondían a las órdenes, digamos, de los que los pusieron.
igual con el aparato electoral, que en Nicaragua se llama Consejo Supremo Electoral, creo que aquí se llama instituto, ¿verdad? Allá en Nicaragua se llama Consejo Supremo y tiene magistrados del Consejo Supremo Electoral, la mitad para Alemán, la mitad para Ortega. Hasta el Tribunal de Cuentas, allá se llama Contraloría, que supuestamente su función es vigilar que los reales no se los robe nadie, ¿verdad? Mitad para Ortega, mitad para... Y así fueron avanzando hasta que incluso bajó el porcentaje para ganar las elecciones y Ortega ganó con el 38% en el año 2006. Para entonces, muchos de los que habíamos luchado, yo diría que la mayoría de los comandantes guerrilleros, que habíamos solo 3 mujeres comandantes guerrilleras, Dora María Telles, Leticia y yo, y había más o menos unos 27 varones, comandantes guerrilleros que habían dirigido columnas en las insurrecciones, etc. La mayoría ya se había apartado, no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo Daniel Ortega. Cuando él llega al gobierno, la mayoría de ese sandinismo no lo respaldaba, pero sí lo había hecho acuerdo con grupos de la contrarrevolución, con cierta parte de la jerarquía católica, y cuando él llega ya no es el mismo. Fíjense que he estado como mi principal tarea, mi principal propósito en esta etapa de mi vida ya es hablar con las izquierdas y explicarles esto, porque como él se sigue diciendo que es sandinista, hay mucha confusión. Cuando él regresa, mucha gente alegre de la gente que había sido solidaria. Miren, la solidaridad que recibió la revolución fue inmensa, de Europa, de México, de México desde antes del triunfo, ¿verdad? Aquí fue un espacio donde recibieron a la gente perseguida, donde se organizó un enorme comité de solidaridad con unas grandes personalidades intelectuales de acá de México, y otros países hasta dieron armas, como Venezuela, Costa Rica, Cuba, ayudaron a los guerrilleros. Había una gran solidaridad, pero después que triunfa la revolución, llegaron a cortar café, a jornadas de alfabetización, era una inmensa solidaridad. Entonces, cuando Daniel regresa al gobierno, la idea era que de nuevo había regresado la revolución. Y todavía hay sectores que lo creen así. Pero yo lo voy a decir porque yo trato de no hablar demasiado, porque mi marido que anda por aquí tiene problemas médicos, me dice: hablar demasiado, te entendés mucho. Pero así que pongo mi control aquí yo para saber cuánto he hablado. Miren, hace poco escribí un artículo que se llamó el porfiriato y el Ortega Murillato, porque no es solo Ortega, sino que se ha juntado con su esposa, que es Rosario Murillo, y por eso le decimos la dictadura Ortega Murillo, porque los dos son parte de un esquema terrible de opresión que ahora se lo voy a escribir y ustedes me dirán si eso es opresión o no es opresión. Pero yo escribí sobre Porfirio Díaz porque leí un libro que se llama México Bárbaro, escrito recién en los años 1906, lo escribió un norteamericano que era comunista y que vino a hacer una serie de indagaciones de qué es lo que estaba pasando en México. Y se parece mucho lo que hacía Porfirio a lo que hace Daniel Ortega ahora. Pero Porfirio Díaz fue un héroe de la lucha contra la invasión, contra la guerra contra los franceses.
cuando les impusieron acá un emperador Maximiliano, ¿verdad? Y él luchó en la batalla de Puebla, Porfirio Díaz, y Benito Juárez lo hace a él general en reconocimiento por su heroísmo a Porfirio Díaz. Pero ese mismo Porfirio Díaz, que había sido un héroe, después que fue uno de los tiranos más terribles que ha tenido México, ¿verdad? Y que es el que ha dado incluso lugar a que no había manera, había que hacer una revolución en México, ¿verdad? Y porque Porfirio Díaz repartía, eso está haciendo Daniel, agarra a los militares y les da licencia para enriquecerse. Así hizo Porfirio Díaz. Había unos gobernadores de acá en México que llegaron a tener 6.000 hectáreas de tierra, y los campesinos despojados, los indígenas despojados de su tierra. Así, digamos, se me parecía mucho a Daniel Ortega. Y digo yo, es que en la historia hay mucha gente, está llena de gente que alguna vez fue héroe y después se convierten en villanos. Y si no, miremos el caso de la revolución, de la gran revolución socialista de octubre. ¿Cuántos villanos no produjo? Uno de ellos terrible, que llegó a aniquilar a miles, que es el Stalin, ¿verdad? Que es el más conocido, Joseph Stalin. O sea, yo les doy estos ejemplos porque a veces como que dice, pero un guerrillero que luchó contra una dictadura y ahora se convierte en un dictador. La historia tiene muchos malos ejemplos de eso. Solo les voy a decir, en el 2018 por primera vez hubo una gran sublevación contra las políticas sociales de Ortega. Había reformado la ley de seguridad social y entonces le disminuía la pensión a los ancianos, a los jubilados, incrementó la cuota patronal, pero también incrementó la cuota de los trabajadores, ¿verdad? Porque hay una crisis de la seguridad social en Nicaragua. Entonces salieron los ancianos a protestar por su pensión y los atacaron grupos de choque, que era la manera como Ortega operó desde que llegó al gobierno hasta esa fecha. No lanzaba la policía, sino grupos de choque, de civiles, con macanas, con cadenas, con esto. Así reprimió desde que llegó hasta esa. Entonces, como había temor, solo los más decididos se movilizaban porque los grupos de choque hacían bastante daño. Esos viejitos fueron agredidos por grupos de choque y salieron en los periódicos con las cabezas rajadas. Y entonces al día siguiente los jóvenes se movilizaron y tomaron las universidades en protesta. Y comenzaron las matanzas. 3 muertos ese día, 19 de abril. El 20, 26 muertos. El 21, 25 muertos. Así fueron las matanzas de abril, mayo de 2018. Entonces la gente comenzó a hacer barricadas. Y ya entonces ya no pedía que cesara la ley, la reforma de la seguridad social, sino ya en ese entonces habían como 70 muertos y decían que se vayan. No puede ser que un presidente dispare contra su pueblo, entonces el grito es que se vaya. Y se paralizó el país, hubieron más de 300 puntos, así como está un poco Guatemala ahora, o como como estuvo una vez Oaxaca aquí, o como estuvo Chile el año 2019, las grandes jornadas de Chile, o como las que hubieron en Argentina, que votaron 4 presidentes seguidos, ¿se recuerdan? Las jornadas del 2001 en Chile, en Argentina. Se fueron 4 presidentes al hilo por todo el problema de la economía y las políticas neoliberales. Igual nosotros decíamos que se vaya.
Pero él, en vez de coger el camino del diálogo, de la concertación, siguió asesinando. Y llegamos a tener, según los organismos nacionales, fueron más de 500 muertos. Según los organismos, ya con nombres, apellidos, la CIDH, 355 asesinados. Nicaragua apenas tiene 6 millones de habitantes. Tenemos que ubicar las cantidades en un país muy pequeño con 6 millones de habitantes. Y después vinieron 2.000 heridos, 800 capturados, y en septiembre del 2018 prohibición total de movilización, de reunión, de prensa, sin decretar estado de sitio y ley marcial. No lo decretó, pero lo impuso por medio de la policía y de las Fuerzas Armadas. Y hasta hoy estamos literalmente en estado de sitio. Pero no paró ahí. Muchos de nosotros decíamos con Daniel Ortega y el control que tiene el Consejo Supremo Electoral, hacer elecciones no tiene sentido. Pero había sectores de la oposición que decían que sí, hay que ir a las elecciones, aunque el Consejo Supremo Electoral lo tenga controlado, hay que ir y hacer una montaña de votos contra su continuidad. Eso tocaba en el 2021. Y había gente que se estaba preparando y habían precandidatos. Y en junio los capturó a toditos los precandidatos. Y capturó como a 40 más, llegando hasta haber 300 presos políticos. Y cerró todos los partidos políticos. Y fue a supuestas elecciones en noviembre del 2021 donde dice que él sacó 80% de los votos. La verdad es que 80% de la población no se movió, porque como todo estaba prohibido, no podés protestar, no podés reunirte, no podés hacer, entonces la opción fue nadie se cierre las puertas de su casa, y aquello pareció un desierto el día de las votaciones. Para entonces ya habíamos más de 300.000 exiliados. Nosotros cuando capturaron a todos los candidatos y capturaron a Dora María Telle, a héroes de la revolución como Hugo Torres, un comandante guerrillero que estuvo varios años en la montaña, salió con lepra de montaña, el único que participó en las 2 grandes operaciones espectaculares. Una de 1974 que liberó a 8 presos políticos, dentro de los cuales estaba Daniel Ortega, que estaba preso. Ese comando se toma una casa donde estaban reunidos un montón de somocistas en una fiesta, y exige, a cambio de regresar a los que estaban en la fiesta, un avión para ir a La Habana y los 8 presos políticos. Y lo conseguimos en el 74. Ahí estaba Hugo Torres. En 1978 ya habían 60 presos políticos. Nos tomamos el Congreso con una operación espectacular. Hasta hay una novela de Gabriel García Márquez sobre esa operación, porque es espectacular. Ahí estaba Hugo Torres también. Después fue hecho comandante guerrillero, héroe de la revolución, capturado en junio del 2021. En febrero del 2022 solamente sacaron un comunicado que había muerto. Muere Hugo Torres. Punto. No explicaron absolutamente por qué murió, si estaba preso. Tienen que explicar. Tiene que explicar la Procuraduría, tiene que explicar la policía, tiene que explicar el sistema penitenciario. El ex canciller de la República, de la Revolución, Víctor Hugo Tinoco, preso también. Eran presos de todos lados, de derecha, de izquierda, sandinistas. Y este año, había ya mucha presión internacional, y lo sacaron
en un avión a Estados Unidos a 222 presos, desterrados, desnacionalizados, todos sus bienes confiscados, declarados traidores a la patria, y días después 94 más, dentro de los cuales está su servidora, mi esposo, que fue jefe de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista todos los 10 años de la revolución, mi hija, que lo que hacía era ser asesora jurídica porque es abogada del movimiento campesino contra la concesión canalera que Ortega dio en el año 2013. Que no me voy a extender, esa concesión es onerosísima para los intereses de Nicaragua. Entonces, al día de hoy, no solamente ya al irse esos 222, después volvió a empezar a capturar, dentro de los cuales ya hay 90 presos nuevamente, ahorita hay 90 presos políticos. ¿Cuáles son los delitos? Unas muchachas confiscaron 27 universidades, las cerraron y se tomaron todos los edificios, incluyendo la Universidad Centroamericana UCA, que es de los jesuitas, de los sacerdotes jesuitas. Entonces las muchachas ponen en su Facebook, unas eran exalumnas y otras alumnas, ponen en su Facebook divulgación de noticias falsas, presas, dan 8 años cárcel, porque son juicios sin real defensa, en 2 días, 8 años de cárcel. Hay ahorita casi 20 mujeres presas, dentro de esos 90. A lo largo de los últimos 10 años, entre el año 2013 y 2023, se han contabilizado 80 indígenas asesinados por colonos que invaden su territorio, porque detrás viene la ganadería extensiva, las concesiones mineras, las concesiones forestales. Entonces, hay 80 ya asesinados. Nosotros tuvimos como revolución ciertos problemas con los indígenas, no entendimos el derecho que tenían a su lengua, a su territorio, a su cultura. La revolución se equivocó, ya se había equivocado. Pero ahora es un propósito absolutamente capitalista, que es que entren los grandes negocios, y el obstáculo son las comunidades indígenas que son dueñas de sus territorios. Entonces la revolución rectificó con los indígenas. Al final de la revolución se estableció un régimen de autonomía de las regiones donde habitaban las comunidades indígenas, el Estatuto de Autonomía. Por cierto, acá en México estaba uno de los principales asesores, don Gilberto López y Rivas, de ese proceso, un gran intelectual mexicano. Y eso les daba derecho a tener organizaciones propias. Pues hace como unos 10 días cerraron las organizaciones, se tomaron sus locales y echaron preso al principal líder, que era diputado de la Asamblea Nacional, que tiene supuestamente fuero especial. No, ahí no funciona nada de eso. Lo capturan a la suplente. Hasta el día de hoy no sabemos nada de ellos, porque los detienen y pasan meses sin que los presenten, sin que sus familias entren en contacto con ellos. Entonces es un régimen terrible que ha pasado ahora también a entrar en confrontación con la Iglesia Católica, porque como todo está prohibido, imaginar una asamblea así, eso es absolutamente imposible. Pero ni siquiera reuniones de 5, de 10, ha ocurrido que la gente se junta por un cumpleaños y llega la policía. ¿Qué están haciendo aquí? Estamos celebrando un cumpleaños. ¿Quién es el cumpleañero? Él. Enséñeme su cédula. Quiero ver si es verdad que cumple años hoy. O sea, ni a los cumpleaños. Si hay alguien, un soplón, porque han establecido, el régimen es un régimen policial.
Si ustedes han leído las novelas de Milan Kundera sobre Checoslovaquia, bastante parecido, un régimen de control absoluto. Entonces, los únicos lugares que quedaban eran las iglesias, donde la gente llega a rezar, o las procesiones, porque Nicaragua es un país con una tradición católica muy fuerte. No hubo una verdadera revolución liberal como la que hubo en México, ¿verdad? Y entonces es muy fuerte el tema de la religiosidad popular y del rol de los sacerdotes. Entonces en el 2021 capturaron como a 12 sacerdotes, incluyendo un obispo. Nunca, ni el somocismo, ni Pinochet. ¿Quién? Bueno, en Cuba tampoco. Nunca, por ningún pretexto, capturaron a obispo. Entonces este obispo, que se negó a irse, cuando los 222, él dijo, no me voy, porque ¿por qué me voy a ir de mi país? ¿Por qué? Entonces lo mandaron a celdas de máxima seguridad, está allí desde febrero, unas celdas terribles, son terribles, le dicen el infiernito, porque en Nicaragua hace bastante calor y en esa celda llega hasta 45 grados, solo pueden estar desnudos, buscan cómo echarse agua, no hay agua, entonces por eso le dicen así, ahí lo tienen al obispo, ¿verdad? Y los otros sacerdotes fueron con los 222, pero hasta hace poco ya habían de nuevo 13 sacerdotes presos. Hay 80 sacerdotes que han sido expulsados del país y casi 90 religiosas. Las Madres Teresas de Calcuta salieron caminando, las monjitas, porque ni siquiera les permitieron irse en autobús. Salieron caminando en la frontera. Y como hubo un periodista que la fotografió, el periodista a las 2 horas estaba preso. Vivimos en un régimen de terror en Nicaragua y por eso la mayoría estamos en el exilio. Nosotros nos exiliamos en el 2021, mi esposo, mi hija, yo. Pero también hay muchos que salen porque no han dicho nada, porque creen, bueno, porque su rechazo al régimen no es visible y no los dejan entrar. Son cientos de nicaragüenses que no los dejan entrar a su país, lo cual es una violación brutal de un derecho elemental a tu ciudadanía, a tu territorio, a tu lugar donde vivís. Y cuando nos quitan a nosotros la nacionalidad, o sea, ese es un crimen de lesa humanidad. Nadie puede quitársele la nacionalidad, tiene que ser un juicio extraordinario. Y sin juicio, sin proceso, han cerrado 3.400 organizaciones feministas, comunitarias, ollas barriales que promovían la soya, digamos, el consumo de soya, Operación Sonrisa, que es para el labio leporino, a lugares donde cuidan a los ancianos. Yo sinceramente, a veces no le encuentro lógica, porque ¿por qué cerrar un hogar de ancianos que lo estaban regentando unas monjas? ¿Por qué? Si además, digo yo, le das un favor al Estado de alguna manera, porque está supliendo necesidades reales. Casas para mujeres maltratadas, acá es donde salen las mujeres a protegerse de maridos violentos, todas cerradas, todas, ¿verdad? Entonces el país vive una dictadura que tiene muchos rasgos peores que los que vivimos en el somocismo, porque cuando el somocismo podíamos marchar. Es cierto, había represión, como la que se practica en unas grandes cantidades. Te capturaban y a las 2 horas te liberaban, solo que hubieras hecho algún mérito, tal vez te procesaban, pero marchábamos. Las universidades tenían autonomía.
gobiernos de izquierda como Boric, por ejemplo, de Chile, ha sido clarísimo, rechaza cada vez que puede la flagrante violación de los derechos humanos. Porque al final de cuentas, las violaciones de los derechos humanos las debemos de ir abrazando toda la humanidad, sin distingos de carácter ideológico. Deben estar por encima de ideología, por encima de credos religiosos, por encima de credos políticos. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a opinar diferente, el derecho a creer en el Dios que vos querrás creer, todo lo que está en la Declaración Mundial de los Derechos Humanos y que generalmente forma parte de nuestra Constitución y lo forma en el caso de Nicaragua. Todos esos derechos están en la Constitución de Nicaragua. Entonces nosotros andamos del timbo al tambo hablando, contando, porque creemos que es hora de que los pueblos se den cuenta, porque no siempre hay mucha información y porque hay desinformación a veces. Entonces, informándole, ¿con qué propósito? Con el propósito de que se forme cada vez más un movimiento de repudio, de censura a ese régimen, de que diga no es correcto de eso que está pasando, que se pronuncie, porque al final de cuentas nosotros los nicaragüenses, ya sea que estemos en el exilio o los que están adentro, somos los que vamos a tener que resolver esta situación, que en esta ocasión ha sido una decisión mayoritaria que sea por la vía cívica, democrática, pacífica, porque no queremos más guerra. ¿Ven qué terribles que son las guerras? ¿Ven lo que estamos viviendo con esa agresión brutal de Israel contra Palestina? ¿Cómo no enardecerse con eso? Entonces, Nicaragua ha sido un país de mucha confrontación, de mucha guerra, mucha intervención de los Estados Unidos. Tuvimos periodos en que éramos un protectorado. Entonces, no queremos nada de eso, queremos solución. Tenemos que encontrar los caminos y las vías pacíficas, como otros pueblos que lo lograron. Por ejemplo, Chile logró salir de Pinochet sin guerrillas y sin lucha armada, lo mismo en Uruguay, lo mismo en otros países. Creemos que debemos de ser capaces de salir de este mal gobierno que tenemos por la vía pacífica. No es fácil, eso requiere mucho más creatividad, inteligencia, organización que tal vez la que hicimos en los años 70. Pero lo vamos a saber encontrar, esos caminos, y lo único que andamos es, sobre todo nos interesa que los pueblos se den cuenta. También vamos a hablar con diputados aquí en México, con organismos de derechos humanos, nos vamos a reunir el martes con asociaciones religiosas, mañana con las mujeres, grupos feministas, con todo el que podamos informarle lo andamos haciendo, ¿verdad? Para volver a reclamar solidaridad, una palabra de aliento, una palabra de censura, ¿verdad? Y sabemos que en la medida en que lo informemos y lo mantengamos informado. Aquí agradecemos muchísimo que se ha formado un comité de solidaridad. No lo veo a José Luis aquí, pero está José Luis, Emilio, con los que hemos estado haciendo muchas cosas, sobre todo informativas, y esta asamblea es parte de ese esfuerzo de esa gente solidaria que convocó a esta actividad. Muchísimas gracias. Bueno, compañeros, gracias por haber venido. Sé que venir un sábado después de una semana de movilizaciones no es fácil. Tuvimos movilización el sábado pasado, tuvimos movilización el martes y ahora estamos acá. Pues nos hemos aventado platones de 6 meses, casi un año, entonces ya sé que no es para nada, pero es muy importante que estén aquí. También quiero agradecer a los compañeros de los comités de diferentes
diferentes lugares de aquí de Tlalpan y de Coyoacán, que también vinieron. Decirle a la compañera Mónica Baltodano que aquí hay compañeros de todas las zonas de Tlalpan. Están los compañeros de los pueblos, de Ajusco Medio, de Las Cuapas y de las colonias del centro de Tlalpan. O sea, la idea es de que llegue lo que nos ha explicado la compañera Mónica a todos esos lugares. Y están los compañeros más combativos de la CONUR y que van a llevar esa voz. Solamente agradecer, no puedo mencionar a todos los coordinadores porque son muchos, pero solamente voy a mencionar a un compañero por comité para agradecerles el esfuerzo de la convocatoria, ¿no? Agradecerle al compañero Alfonso de la Cusco. En la Cusco tenemos dos comités, de la Cusco Medio. La Cusco Medio es una zona extensa, tenemos dos comités. Él está en la parte de abajo. La parte más arriba, en Cuyotepec, ya cerca del bosque, está el compañero Jorge López. Un fuerte aplauso para los compañeros de la Cusco Medio. También están los compañeros de San Andrés, del pueblo, la compañera Verónica, del pueblo de San Andrés. Muy bien. También está por aquí la compañera Rosy del pueblo de San Pedro Mártir, y todos sus coordinadores, el compañero Moisés de Ejidos de San Pedro Mártir, por ahí anda. ¿Dónde está? Anda arreglando algo, como siempre. Ahora la compañera Jacqueline de Tlalcolige, y no sé cuántas colonias coordina la compañera, son tantas que ya ahí está. La compañera Rosa Saldaña de esta zona, de los Miradores. Está también la compañera Elvia de aquí, de esta colonia en particular, de Mesa Los Hornos. Ahí está. Perfecto. Está el compañero Salvador de los Hidalgos, de las Hidalgos, y por ahí anda el compañero Raúl, ¿no? Está la compañera Tere del centro de Tlalpan. Un fuerte aplauso para la compañera Tere del centro de Tlalpan, ¿no? Disculpen si me falta alguien de Tlalpan. También vinieron desde Coyoacán compañeros, porque a ellos les tocaba ir al evento que iban a hacer los compañeros de Iztapalapa. Les dijimos que se había cancelado y los compañeros dijeron, y lo cambiamos por otra actividad, y dijeron, no, nosotros nos venimos hasta acá para escuchar a Mónica. Ahí está la compañera Rosa Nápoles, levanta la mano, Rosa, de Coyoacán en Resistencia, ¿no? Entonces, todos los compañeros coordinadores, Luisa Esquivel, que ha estado aquí manteniéndose estoicamente con la bandera, ¿no? De Ajusco Medio. Bueno, agradecerles a todos por la convocatoria después de una semana de movilizaciones. Para nosotros es muy importante conocer lo que pasa en Nicaragua para que no suceda aquí en México. En México tenemos un proceso donde la derecha dice que no es derecha. La candidata de las derechas dice que fue trotskista y que fue de la LOM, cosa que es mentira. Ya le hemos preguntado a los compañeros de la LOM y nunca militó en ninguna organización trotskista en la universidad. Pero no solamente eso, sino hay quienes desde la derecha, como ven que se está hundiendo ese barco, se quieren sumar, y ya vimos la oleada de priistas, panistas que se sumaron a la 4T, ¿no? Y tenemos ahora un policía que no tiene ni 3 semanas que se haya afiliado y ya quiere ser el gobernador de la Ciudad de México. Es más, cuando le preguntan los periodistas qué es la izquierda, este cuate dice, no, pues la izquierda es estar de acuerdo con Claudia y con Andrés Manuel, ¿no? Entonces, a ese nivel. Y entonces
la experiencia en Nicaragua es muy importante porque era un cuate que se formó igual que el presidente del PRD, que Jesús Ortega, Jesús Zambrano, perdón. Jesús Ortega es su compadre, los Chuchos, es el otro dirigente de la corriente. Jesús Zambrano le decían el comebalas, porque venía de la guerrilla de la Liga 23 de septiembre. ¿Qué comebalas aprobó? Bueno, llamó a votar en contra de la reforma eléctrica. Entonces, el punto está en que no necesitamos solamente conocer el discurso, necesitamos conocer el proyecto y a la persona para saber cuál ha sido su trayectoria, no solamente política, sino en la práctica concreta todos los días, si esa persona es confiable o no. ¿Para ser quién? Para ser alguien a quien sigamos, no. Para ser alguien con el que marchemos juntos para transformar esta sociedad. Porque lo que nosotros no andamos buscando son caudillos, no andamos buscando mesías, andamos buscando compañeros y compañeras para luchar juntos para transformar la sociedad. Y en ese camino vamos a encontrar con quienes nos acompañen solamente un tramo o solamente hacia una parada. Y hay quienes nos van a acompañar porque nuestros proyectos son históricos. Y entonces, pero hay que conocerlos, no solamente por lo que dicen, sino lo que hacen. O sea, decir que Ortega es antiimperialista cuando tan solo en este año creció el 63% el tránsito de mercancías y el crecimiento económico de los que se benefician de esas mercancías gringas, o sea, y dicen que es antiimperialista. Ya escucharon, no voy a repetir todo lo que ya dijo Baltodano, pero a eso no se le puede llamar izquierda, no es democrático, ¿no? Y entonces ahora, compañeros, nosotros aquí en México lo primero es tener esa experiencia, asimilarla y que nos sirva para nuestro andar en el proceso de transformación acá. Y la segunda cosa que es igual de importante es entender lo que está pasando en Nicaragua para tomar posición. Y la CONUR, desde que vino la compañera que vive aquí en México a explicarnos, ya tomamos posición. Estamos con los verdaderos sandinistas como Mónica Baltodano y con el pueblo que está siendo oprimido por el dictador parecido. Hay una consigna que las compañeras la otra vez gritaban: Somoza, Ortega, Somoza son la misma cosa, ¿no? Entonces, nosotros estamos con el pueblo nicaragüense. ¿Sí es así, compañeros, o me equivoco? Ok, bueno, en ese sentido, los compañeros del MSP organizaron una gira con Mónica. Estuvieron aprovechando de que le invitaron a la liga, a la feria del libro. Ya estuvo de una conferencia magistral ahí en la feria del libro. Les vamos a compartir el link para que la puedan escuchar. Ayer estuvo en trabajo social, se tuvo que cambiar el lugar porque en políticas ya ven que hay un rollo de chinches o algo así del rector. Lo bueno es que ya van a cambiar al rector, ¿no? Y entonces lo tuvieron que hacer en trabajo social. Y también hoy tiene otras actividades. Mañana tiene la actividad con las colectivas feministas. No se va a poder realizar la actividad que teníamos programada en la tarde, pero en el transcurso de la próxima semana tiene muchas actividades, entre ellas una actividad con representantes de organizaciones, intelectuales y dirigentes de las ONGs. Vamos a hacer todo el recorrido y al final que se vaya Mónica, las organizaciones nos vamos a convocar y vamos a decidir un plan de acción para apoyarla. Aunque sea modesto, pero vamos a mantener el apoyo a Mónica.
aquellos grupitos que andaban diciendo que le estamos haciendo el juego al imperialismo y todo eso, no dijeron nada. Además porque son grupitos así chiquititos, hagan de cuenta, no llegan ni a un comité de la CONUR, ¿no? Y entonces a uno de ellos, los compañeros de José Luis, le dijo en el grupo, bueno, la CONUR lo apoya, si quieres tú haz una manifestación en apoyo a Ortega y nosotros hacemos y convocamos a la CONUR para apoyar al pueblo nicaragüense. ¿Quién creen que gane, compañeros? ¿No? Pues sí, siempre son Entonces, compañeros, muchas gracias por haber asistido, muchas gracias, Mónica, porque esto nos sirve a todos nosotros. Muchos no tuviéramos esa calidad de invitados y no aceptaran venir hasta acá. Y compañeros, que tengan un buen descanso. Solamente ensayemos la consigna. Ortega, Somoza, son la misma cosa. 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 Muchas gracias, compañeros, y nos vemos en las próximas.